Hola, bienvenidos a San Telmo Contigo. Esta mesa redonda surge dentro del aula coyuntural para actualizar algunos aspectos que entendemos de interés para nuestra comunidad alumni y entorno empresarial. Soy Pablo Fernández Butrón, director adjunto de Alumni de San Telmo, y tengo el gusto de dar la bienvenida y agradecer, por supuesto, la participación al profesor Miguel Soto, del área de finanzas. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Al profesor José Miguel Caballero, del área de dirección de personas en la organización. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué hay? Buenas tardes. Y a José Luis Ballester García Izquierdo, socio de Cuatro Casas, quien desarrolla su labor principal en el área de mercantil. Muchísimas gracias a los tres. Muy buenas tardes, Muy buenas José tardes. Luis. Todo bien. Muy buenas tardes. Bienvenidos a los tres de nuevo. Como sabéis, San Telmo Contigo tiene el objetivo de compartir la visión y experiencia de profesionales y académicos de todo el mundo para ayudar a empresarios y directivos mediante vídeos cortos, por lo que os pediría concreción, por favor, y foco en vuestras respuestas para no perder la esencia de esta iniciativa. Si os parece bien, empezaremos por el profesor Miguel Soto. Miguel, en los últimos días observamos cómo se van instrumentalizando las medidas de apoyo financiero anunciadas por los gobiernos para hacer llegar a las empresas los recursos necesarios para superar los efectos económicos de esta crisis del coronavirus. En primer lugar, el primer tramo de 20 de los 100.000 millones de euros previstos en avales del Gobierno. El Instituto de Crédito Oficial, responsable de gestionar esta medida, ha publicado el desarrollo de la línea de avales que ha de materializarse mediante convenios con las entidades financieras. Te pregunto, ¿cuánto crees que durarán los 20.000 millones? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Y realmente se va a poder resolver el problema financiero de las empresas? Bueno, Pablo, realmente 20.000 millones de euros van a durar muy poco, muy poco. De hecho, pues ya se oyen por ahí noticias y corren rumores de que los primeros 20.000 millones están agotados, ¿no? Si bien hasta donde yo he podido averiguar, el ICO todavía no ha firmado ninguna operación con los bancos, pero es verdad que los bancos pueden estar preasignando préstamos, incluso firmando préstamos puente mientras se materializa la medida, ¿no? Lo que es verdad es que es poco dinero, sobre todo si pensamos en el destino que tiene que tener este dinero. Es decir, este dinero se hace para cubrir tres tipos de necesidades. En primer lugar, las pérdidas que las empresas están sufriendo como consecuencia de esta etapa de confinamiento en casa, ¿no? Que pueden ser muy importantes. En segundo lugar, para cubrir el desfase entre cobros y pagos que se está generalizando porque la gente tiende a atesorar la tesorería y no pagar, ¿no? Y en tercer lugar, para atender vencimientos antiguos que tenían comprometidos de deudas, bien sean financieras, tributarias, etcétera, ¿no? Si pensamos solo en la segunda de estas medidas, solo lo que nosotros entendemos sobre el crecimiento de las necesidades operativas de fondos, las NOF, el desfase entre cobros y pagos, se puede tragar por sí mismo los 100.000 millones de euros de toda esta línea de ayudas. Sobre todo si todos nos dedicamos a atesorar dinero y a retrasar pagos. Es decir, esto tiene un efecto multiplicador y nos puede pasar un poco como ha pasado en los primeros días del confinamiento con el papel higiénico, ¿no? Que todo el mundo se dedicaba a copiar papel higiénico y ha bloqueado el sistema, ¿no? Bueno, por otra parte, también tenemos que pensar que son los bancos los que están decidiendo los destinatarios de estos préstamos, ¿no? Y es lógico porque ellos al final ponen el 20%, el 30% del riesgo y, por tanto, son ellos los que deben elegir los destinatarios de los préstamos, ¿no? Lo que es verdad es que los bancos tienen sus propios criterios, ¿no? De hecho, tú presenciaste ayer, Pablo, en el encuentro con antiguos alumnos con más de 200 personas. Hicimos una encuesta y 2/3 de los participantes pensaban que los bancos van a aplicar este dinero a fortalecer sus relaciones con sus mejores clientes. Y otro tercio de los participantes prácticamente pensaban que esto se iba a aplicar a resolver a aquellos problemas de riesgos que actualmente tienen los bancos en peligro, ¿no? Y solamente 2 o 3 pensaban que esto realmente iba a llegar a los que de verdad lo necesitan. Fantástico, muchas gracias. ¿Y qué recomendaciones nos puedes hacer al respecto, Miguel? Bueno, lo que está claro es que se trata de una oportunidad única, ¿no? O sea, poder conseguir financiación de largo plazo de 5 años con el aval del gobierno es único, ¿no? Y por tanto yo recomiendo a la gente que lo use, consiga la mayor cantidad de dinero posible y al mayor plazo posible. Se trata de fortalecer nuestras estructuras financieras en un momento de escasez. Y esto es muy importante, ¿no? Fortalecer el fondo de maniobras. Lo que está claro es que no debemos olvidar que no son subvenciones, que son deuda y que hay que devolverla. De alguna manera, la recomendación sería, oye, muy bien, lo que puedas, pero ten cuidado que sea lo que puedes devolver en 5 años en condiciones razonables de tu empresa.
Esto por una parte, ¿no? Por otra parte, también yo creo que es importante hacer una llamada a la responsabilidad, ¿no? Es decir, lo que decía antes, si todos atesoramos liquidez y todos retrasamos pagos, acumulamos dinero de manera innecesaria por encima de lo razonable, pues lo que estaremos generando es una enorme tensión de liquidez en el sistema y no solamente eso, sino también una crisis de confianza que terminará desembocando en un aumento tremendo de los impagados y, por tanto, puede ser desastroso, ¿no? En este sentido, entonces, aprovechar la oportunidad, fortalecer la estructura, pero con responsabilidad. Es fundamental que el dinero fluya. Si el dinero fluye, si el dinero se mueve con mucha rapidez, hay muchos cobros y pagos, las medidas serán suficientes. Fantástico, muchas gracias, Miguel. Y por último, también la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una línea de avales, en este caso a través de la Sociedad Garantía, pero se tratan de préstamos pequeños destinados a autónomos y microempresas. ¿Qué opinión o qué te parece esta medida? Bueno, la medida es tremendamente oportuna, ¿no? Es verdad que es poco dinero, son 300 millones, pero como las operaciones son pequeñas, pues ellos hablan de llegar a 20.000 operaciones, ¿no? 20.000 operaciones de una media de 25.000 euros cada una, ¿no? Y esto es muy importante porque por la enorme capilaridad que tiene esto, ¿no? Y este además es un dinero que tiene más facilidad para fluir, ¿no? Por este mismo hecho de la capilaridad. Por tanto, la medida es muy oportuna, ¿no? A mí lo único que me preocupa en todo caso es la dificultad que entraña el que la intervención previa de la sociedad de garantía recíproca, ¿no? En este caso de Garantia o de otras sociedades de garantías recíprocas en otras regiones que también están implantando medidas similares, ¿no? Y esto puede hacer más lento el proceso, sobre todo porque no creo que nunca hayan evaluado tal número de operaciones en tal corto espacio de tiempo, lo cual va a suponer un reto para ellos, ¿no? Entiendo que se apoyarán mucho en los bancos, que son los que mejor conocen este tejido, ¿no? Desde luego, mi recomendación es aprovechar las palancas que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Seguramente muchos de nuestros oyentes no son el perfil de microempresa al que se dirige esta medida, pero seguro que muchos de sus clientes o muchos de sus proveedores sí lo son, ¿no? Porque tienen distribuidores en el sector de Horeca, los transportistas, que son nuestros proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, yo lo que les recomendaría es, en primer lugar, difundir estas medidas y, en segundo lugar, incluso, si es posible, pues en algunos casos ayudar en la gestión para que la gente pueda conseguir estos fondos. Fenomenal. Muchísimas gracias, Miguel. Continuamos, si os parece, con el profesor José Miguel Caballero. José Miguel, en la materia laboral hemos asistido esta semana a la publicación de varias normas relevantes en este ámbito, que además han generado muchas dudas en su interpretación y aplicación. Concretamente, y por ser sintéticos, el Real Decreto Ley 9/2020 de 27 de marzo, entre otros aspectos, ha tocado la limitación de los despidos por causa de la crisis del COVID-19, la tramitación y abono de prestaciones por desempleo y la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales. En este sentido, ¿nos puedes resumir en qué han consistido estas medidas y, más concretamente, quiere decir que todo esto que no se puede despedir si se hace un ERTE por causa del coronavirus? Bien, efectivamente estamos ante una normativa quizás precipitada, con una técnica legislativa muy discutible y que, por tanto, está generando mucha controversia. Por tanto, partamos de una premisa de que todo lo que digamos puede estar sujeto a discusión y hay distintos criterios que van emanando de distintos órganos directivos. En primer lugar, por lo que estás preguntándome, efectivamente, la norma establece una referencia a la no realización de despidos. Pero vamos a dejar clara una cosa. No se trata de que se prohíba con carácter general despedir durante este periodo del estado de alarma o del COVID-19, ¿vale? Lo que dice la norma es que si una empresa acude a un ERTE, a una suspensión de contratos, por causa del COVID, del estado de alarma, no puede utilizar esa misma causa para despedir, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no pueda despedir por otros motivos, si concurren otras circunstancias, sean disciplinarias o sean otras causas objetivas, productivas, organizativas o técnicas, ¿vale? Por tanto, no es una prohibición taxativa. Y, en segundo lugar, lo que dice la norma es que no se considera causa justificativa. Eso quiere decir que si alguien, a pesar de esta limitación o de esta condición, utiliza esa excusa para un despido, el despido se considera improcedente y conllevará, lógicamente, la indemnización propia de los despidos improcedentes, sin perjuicio del compromiso de salvaguarda de empleo de la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020, que sigue en la medida en que siga vigente. Fenomenal, muchas gracias. En relación con esto, ¿qué va a pasar con los contratos temporales que tengan prevista su finalización
en estas fechas durante la situación de alarma? ¿Se va a prorrogar o se puede extinguir un contrato en la fecha prevista para su finalización? En efecto, también aquí debemos aclarar porque se ha generado una confusión de ideas sobre si los contratos temporales se consideran automáticamente prorrogados o si puede extinguir o no. Vamos a ver. En principio, los contratos temporales que no se vean afectados por un ERTE van a seguir manteniendo su duración y su fecha de finalización en los términos que estuvieran pactados, por la duración que estuviera pactada. La norma se refiere a aquellos contratos temporales, incluidos los formativos, en prácticas, de relevo, interinidad, que se vean afectados o incluidos en un ERTE derivado del COVID, es decir, que se encuentren en una situación de suspensión. En tal caso, lo que dice la norma es que la inclusión en el ERTE supondrá la interrupción del cómputo del plazo, tanto de la duración de estos contratos como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido. Es decir, que se hará como un paréntesis en la duración de ese contrato por el mismo tiempo que esté incluido en el ERTE y que se reanudará a la finalización de este. Pero insisto, si el contrato de trabajo temporal no se ha visto afectado por el ERTE, su fecha de finalización seguirá siendo la misma que estuviera prevista. Fenomenal, gracias. Y en cuanto a la tramitación de las prestaciones por desempleo, la pregunta, de los trabajadores que están afectados por este ERTE, ¿qué ha cambiado? Sí, bueno, es muy sencillo y por hacerlo simple, mientras que la sistemática tradicional es que cada trabajador debía acudir a su oficina del Servicio Público de Empleo para gestionar su prestación, dada la situación en la que nos encontramos con una pandemia generalizada y con una demanda muy amplia de solicitantes de empleo y de solicitantes de prestaciones, la norma lo ha simplificado de manera que será la empresa la que gestione y solicite las prestaciones por desempleo ante el Servicio Público de Empleo, a cuyos efectos los trabajadores autorizarán a la empresa para que haga esa presentación de solicitud en nombre de los trabajadores afectados por la medida. Muchas gracias. ¿Pero los ERTEs solo van a poder durar lo que dure el estado de alarma? No, vamos a ver, hay que dejar claro una cosa. Los ERTEs que se acojan a la fuerza mayor derivada del estado de alarma, evidentemente durarán lo que dura la causa, que es el estado de alarma. Por tanto, efectivamente, un ERTE por fuerza mayor derivado de la prohibición de actividades, pues va a durar lo que dure el estado de alarma o sus prórrogas. Ahora bien, el resto de los ERTEs, los que obedezcan a causas productivas, organizativas, técnicas o económicas, durarán lo que dure esa circunstancia, es decir, podrán prolongarse más allá del estado de alarma. Muchas gracias. Por otro lado, José Miguel, el Real Decreto Ley 10/2020 ha supuesto un endurecimiento de las medidas de confinamiento en España, como todos sabemos, y como consecuencia el cierre de toda la actividad empresarial no considerada esencial. ¿Qué significa eso del permiso retribuido? Y al hilo de ello, ¿quiere decir entonces que ya no se pueden hacer ERTEs, sino que las empresas tienen que dar a su personal estos permisos? Bien, el permiso retribuido lo que significa es que el trabajador sencillamente va a verse eximido de tener que ir a trabajar, va a cobrar su sueldo con normalidad, pero deberá este tiempo de trabajo y lo tendrá que recuperar hasta el 31 de diciembre de 2020 en los términos que se pacten entre empresas y los representantes de los trabajadores. Es decir, el trabajador tendrá derecho a cobrar su salario, estará en alta en la empresa, pero con ese compromiso de recuperar el tiempo. Es algo muy similar, para que nos entendamos, aunque no es idéntico, a lo que viene siendo la bolsa de horas que muchas empresas tienen en relación con la distribución irregular de las jornadas, ¿de acuerdo? Es decir, el trabajador debe tiempo de trabajo. Eso sí, este permiso retribuido no es incompatible con que la empresa pueda adoptar otras medidas, como son los propios ERTEs, si concurren causas específicas de fuerza mayor o causas productivas y no se le aplica este permiso retribuido. Es decir, que este permiso retribuido es una medida más para evitar la concurrencia de los trabajadores en el centro de trabajo, pero no es incompatible con esas otras medidas que siguen siendo aplicables, como es el ERTE por fuerza mayor o el ERTE por causa. Y por último, el Real Decreto Ley 11/2020 ha establecido una moratoria y un aplazamiento en las cotizaciones. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de manera muy breve? Sí, en efecto, y ahí vamos a ser breves, se prevé en este último Real Decreto Ley tanto la posibilidad de moratorias para empresas y autónomos como aplazamientos a un bajo interés del 0,5%. En este caso, mi recomendación es que estemos expectantes porque en ambos casos está condicionado a una orden ministerial que concretará
qué tipo de empresas y qué requisitos deben reunir y en qué condiciones para acceder a estas moratorias y a estos aplazamientos. Por eso yo en este momento lo que os diría es, estemos atentos los próximos días porque probablemente en esta semana se dictará esa orden ministerial y podremos conocer qué perfil de empresas podrán acceder a esas moratorias o a esos aplazamientos. Muy bien, muchísimas gracias, José Miguel. Muchas gracias. Por último, terminamos con José Luis Ballester García Izquierdo. Hay nerviosismo general por los concursos y qué hacer si empieza a haber dificultades de pagos porque el circuito de cobros y pagos se corta o ralentiza. Es cierto que en muchas empresas se está dando instrucciones a los financieros de que paren los pagos y los ralenticen y eso podría ser peligrosísimo. El estallido total vino con la noticia en primera plana esta semana en un periódico económico de referencia en el que se decía que los despachos estáis pues, diciendo de manera masiva que estáis presentando muchos concursos. En este sentido, y dada la noticia de este pasado martes, que parece que volvemos a la situación caótica de concursos de acreedores, ¿cuál es tu opinión y qué aconsejaría a los empresarios? Vale, sea la noticia a la que te refieres, y precisamente como estamos hablando de noticias, te diría que como titular, alarmismo no, pero precaución sí. Alarmismo no, pero porque por una razón muy sencilla, es que la crisis de finales de 2007, principio de 2008, la génesis fue un problema estructural, un problema financiero, en el que durante mucho tiempo se había dado mucho crédito ilimitado con poco control, en el que había unos adyacentes que eran unos inmuebles sobrevalorados, que llegó el momento que la banca pues tomó la decisión de cortar el grifo. Sin embargo, la crisis de ahora en la que estamos es absolutamente distinta. Estamos en una crisis que es un parón temporal de una oferta y demanda, y motivado por una crisis sanitaria, ¿vale? Y en la que efectivamente, como bien decía Miguel antes, hay unas inyecciones de liquidez muy importantes, ¿vale? Que además no solo España, sino que la Unión Europea está anunciando medidas. Esta mañana ya anunció 35.000 millones más, ahora por la tarde ya está hablando de las provisiones, de la flexibilización en las provisiones en los balances de los bancos, con lo cual yo creo que todo eso va a coadyuvar mucho a que fluya más el crédito, con lo cual es distinta la situación y por tanto no creo que estemos en una situación de alarma. Ahora bien, precaución, yo sí diría que hay que tener precaución y daría dos consejos a los empresarios. Y uno lo daría desde el punto de vista como abogado que he sido mercantilista de muchos concursos en los pasados procesos, en la pasada crisis, y por otro lado, desde el otro lado de la mesa como administrador concursal que he sido en muchos procesos de empresas, de grandes empresas, las que sigo, ¿no? Entonces, yo como abogado concursalista le diría a los empresarios, a aquellos que efectivamente quizás tienen también una situación lastrada, porque no hay que ocultar, y no tenemos que engañarnos, veníamos de una ralentización y veníamos abocados a una situación que a todos preocupaba, y bueno, hay empresas que venían ya lastradas y que quizás este parón pues le va a hacer daño, ¿no? Pues a esos empresarios yo le diría, desde el punto de vista del concurso, como abogado concursalista, que el concurso no es la solución, salvo que se presente con un convenio anticipado. Yo le animaría a que efectivamente o tenga la posibilidad de, si se decide por un concurso, desde luego estudiar un convenio anticipado, porque pensar que el concurso, tal como está planteado ahora mismo en España, con el colapso judicial que hay, va a pasar una fase común con toda la tardanza hasta llegar a una fase de convenio, yo creo que en el 99%, por la experiencia que tengo, mueren en el desierto, porque en el camino pues le han cortado las líneas circulantes, los proveedores le exigen que paguen por anticipado, con lo cual no hay solución. El concurso es solución si se presenta junto con un convenio, ¿vale? Y por otro lado, desde el punto de vista de la administración concursal, sí le diría que la decisión la tomen a tiempo, porque lo que me he encontrado estos años es que, bueno, como cualquier padre de familia le cuesta mucho trabajo exponer a sus hijos, pues al empresario con su empresa exactamente igual. Entonces, intentan hacer, es digno de elogio, que intenten hacer heroicidades y salvar situaciones difíciles, pero la experiencia te dice que al final pues llegan con los balances muy forzados, porque han intentado in extremis aparentar una situación para que no le corten las líneas, con un incremento de pasivo absolutamente insoportable y con unos concursos extemporáneos. La consecuencia final es que se dilucida una pieza de calificación con una culpabilidad y unos efectos patrimoniales absolutamente desastrosos que hacen que
vuele pues, gran parte de tus ahorros de toda tu vida como gestor, ¿no? Por lo cual, conclusión, yo diría que ahora mismo no, precaución sí, y decisión a tiempo, sobre todo decisión a tiempo. Muchas gracias. Y José Luis, para terminar, una última pregunta, ¿qué cosas se pueden hacer? Bueno, pues yo creo que la principal es, como aportaba Miguel, por supuesto, brillantemente, es acudir a esas vías de financiación. Esta semana hemos asistido a un comienzo un poco atropellado de la banca en esa financiación que se ha dado. Se ha parado transitoriamente, yo creo que todavía se están ultimando los últimos flecos con el ICO para ver qué tipo de documentos se firman que garanticen que van a llevar el aval bancario del gobierno. Yo estoy convencido que al final, si no la semana que viene, seguramente dentro de 2 semanas se ordenará. Desde luego comparto con Miguel que, por supuesto, en ningún caso esa financiación debe ir al pago de obligaciones vencidas, sino que tiene que aportar nueva liquidez a las empresas, ¿vale? Con lo cual, la primera recomendación es que acudan a esa línea de liquidez. Sí pediría, por favor, porque si está escuchando, muchas instrucciones que se están dando a directores financieros de, oye, pagar lo último, retrasar el pago. No entremos ahí. Como entremos en esa dinámica, la bola nos va a arrasar absolutamente a todos. Y no hay necesidad, porque va a haber liquidez, porque el gobierno está dando liquidez, porque Europa va a dar liquidez, porque los bancos van a tener flexibilidad en las provisiones, con lo cual movamos el sistema, ¿no? Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación, y que me reitero, pero creo que es muy importante, hay que ver los contratos y renegociar los contratos. Renegociar de buena fe con los contratos y llegar a acuerdos para acompasar nuestros ingresos con los gastos. Una tercera recomendación que yo daría es que seguramente en el escenario que se va a reabrir, todos los jugadores van a ser muy desconfiados de cuál es la situación de su contraparte. Y yo ahí creo que el que más solvencia, más apariencia de solvencia en el mercado será aquel que cerrará más operaciones. Y yo le invitaría, por ejemplo, a que explorara la posibilidad de suscribir seguros de caución, unos seguros de caución que son más baratos que los avales bancarios, no te van a consumir riesgo crediticio, no te van a computar en CIRBE, y que en definitiva es una medida que da solvencia, da apariencia de solvencia con tu contraparte de que tú vas a ser capaz de cumplir todo. Y creo que finalmente hay una medida que los empresarios tienen que apostar decididamente por ella y planteársela, por experiencias pasadas. Con independencia de que ahora no estén en esa tesitura, creo que tienen que analizar cuál es la situación de su grupo societario, sus estructuras. ¿Por qué? Porque creo que hay que apostar decididamente por llevar a cabo las reestructuras empresariales societarias oportunas para aislar riesgos. Hay que compartimentar riesgos y aislar riesgos. Y aquellas filiales, hay muchos grupos que tienen las actividades cruzadas, tienen préstamos intercompany, tienen avales cruzados y tienen al final mucho riesgo metido, incluso patrimonio metido. Pues bien, yo creo que esa tarea la tienen que abordar y tienen que aislar riesgos en filiales. Ahora que es el momento, yo jamás aconsejaría esa decisión cuando tienes el problema encima. Por ahí, en ese momento, no es momento de hacer nada, pero ahora con tiempo es momento de que cada filial de cada grupo, con su riesgo individual, vaya a su camino y si llegado el momento, con una filial tenemos que adoptar una medida dentro de la legalidad oportuna, pues que no nos contamine. Entonces, ese ejercicio creo que es un ejercicio muy importante que deberían abordar decididamente ahora mismo los empresarios en la tesitura que estamos, porque no sabemos cuánto va a durar. Esa sería mi recomendación. Muy bien, pues solamente agradeceros a los tres vuestra participación. Esta iniciativa, bueno, pues vamos a seguir atentos a las novedades y a la actualidad en los próximos días y semanas y porque no podemos seguramente volver a contar con vosotros si es requerido para dar nuevas indicaciones, ¿no? Un nuevo repaso de esa actualidad. Muchísimas gracias a todos, os esperamos en San Telmo contigo y bueno, que tengáis un buen fin de semana dentro de las circunstancias. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos. Igualmente, buena Semana Santa. Venga, un abrazo. Gracias.